Muy buenos días, saludos a cada uno de ustedes. En esta mañana quiero invitarte a que puedas cantar y alabar al Señor por medio de estos cantos. No sin antes permíteme leer el Salmo 89. Algunos versículos dicen de la siguiente manera: Siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. El versículo 5 en adelante dice: Todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor. Multitud de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues, ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. El salmista alaba la fidelidad del Señor y en esta mañana te invito a que también podamos alabar al Señor por su amor, su misericordia y su fidelidad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Amén. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar a tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen
pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Me rindo. Me rindo hoy. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Oh, amadísimo Padre, tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos. Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, ¿sí? Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Pues sí, ¿no? Ay. Hola hermanos, ¿cómo han estado durante este tiempo? Es un gusto estar con todos los miembros de Iglesia Centro Bíblico El Camino, estudiando juntos la palabra de Dios. Como ustedes recordarán, empezamos hace unas semanas una nueva serie que se llama Anhelando a Dios, y empezamos estudiando precisamente la palabra de Dios, cómo aprenderla, cómo memorizarla, pero sobre todo cómo ponerla en práctica, aprendiendo acerca de Dios y aprendiendo acerca de lo que Dios quiere de nosotros en cuanto a cómo vivir la vida cristiana. Luego hemos pasado a otra sección donde estamos estudiando el tema de la oración. Hace 2 semanas empezamos
y estuvimos aprendiendo la importancia de orar continuamente, orar sin cesar. Y luego, la siguiente semana, estuvimos estudiando acerca de la oración modelo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro. Y el día de hoy estaremos trabajando 3 pasajes, uno en Mateo 6, 5 y 6, Lucas 5, 16 y luego nuevamente Mateo 14, 23. Así que para entrar en materia vamos a ver 2 temas principales. El primero es Jesús enseña sobre la oración y el segundo, Jesús vive lo que enseña sobre la oración. Vamos a empezar con Jesús enseña sobre la oración. Y este punto va a tener 2 subpuntos que son que Jesús nos enseña cómo no orar y luego nos enseña cómo sí orar. Para ubicarnos en el versículo que vamos a estar viendo, vamos a ver un poco de contexto. Este versículo forma parte de lo que es el Sermón del Monte y en el capítulo 5, versículo 1, se nos dice que cuando vio la multitud, o sea, Jesucristo, subió al monte y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y entonces transcurre el capítulo 5 y llegamos al capítulo 6 y ahí vamos a ver más de cerca sobre qué contexto está enseñando Jesús. Dice el versículo 1 del capítulo 6, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres. La Nueva Traducción Viviente dice, no hagan sus buenas acciones en público. Así que repito, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y partiendo de acá, entonces, vamos a irnos a ver lo que Jesús enseña sobre la oración acerca de cómo no orar. Y en el versículo 5 del capítulo 6, dice así, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto les digo, ya tienen su recompensa. Si desglosamos un poco el versículo, vamos a encontrar la palabra hipócritas. Bueno, este sencillamente quiere decir actor. Y lo que está enseñando Jesús es que cuando se ora, no se debe ser un actor. O sea, alguien que vive una cosa, pero representa otra. Y por eso dice, no sean como los hipócritas. ¿Qué hacen estos? Bueno, les gusta orar ahí de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y aquí cuando usted lee sinagogas, pues sí se refiere a los lugares donde ellos se reunían periódicamente para tener su actividad religiosa como judíos. Y menciona las esquinas de las calles. Bueno, el término no se refiere a una callecita, sino a una calle principal. Lo que estamos viendo es que estas personas se ponían a orar en lugares donde hubiera notoriedad. Recuérdese, lo que querían es ser vistos por los hombres. Alguno dirá, entonces no se debe de orar en público. No, el pasaje no está enseñando eso. Lo que el pasaje está enseñando es que cuando se ora en público, no tiene que ser el objetivo el ser visto por los demás, el ganar notoriedad. Recuérdese que orar es hablar con Dios y cuando se ora, se habla con Dios. Esta motivación de ser visto por los demás para aparentar espiritualidad, eso es lo que no se debe de hacer. Y agrega Jesús, dice, los que lo hacen de esa manera ya tienen su recompensa. ¿Cuál recompensa? Pues hablemos que recompensa es un premio. Estos que se ponen a orar públicamente para aparentar espiritualidad, lo que quieren es el reconocimiento de la gente. Ahí estuvo, esa es su recompensa. Lo triste es que no tienen el reconocimiento de parte de Dios. Y voy a ir un poco adelante al versículo 7, porque ahí hay otro aspecto que nos enseña Jesús sobre cómo no orar. Y dice, y al orar no usen vanas repeticiones. La Nueva Versión Internacional dice, no hablen solo por hablar, como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Bueno, veamos por partes nuevamente. Dice, y al orar no usen vanas repeticiones o no hablen solo por hablar. Esto quiere decir que al orar lo que tenemos que evitar es
emitir palabras sin estar conscientes de lo que estamos diciendo. Recuérdese, tenemos que estar conscientes que al orar estamos ante la presencia de Dios, que le estamos hablando a Él. Por lo tanto, lo que no debemos de hacer es orar repitiendo palabras solo por decirlas, y nos puede pasar. Piense usted en el tiempo de alimentarse, que muchas veces podemos tener oraciones de memoria rutinarias que las repetimos y de pronto ya ni siquiera estamos conscientes que se lo estamos diciendo a Dios. Cuando usted dice, Señor, gracias por estos alimentos, amén, puede volverse rutinario, a menos de que usted esté consciente que está delante de Dios y que le está hablando a Él. O sea que tenga cuidado con hacer esto. Bueno, me recuerdo también de un hermano que cuando era joven, él tenía sus frases que usaba para orar y más cuando eran en público. Él siempre iniciaba sus oraciones, amantísimo Padre Celestial, y tenía palabras rimbombantes, y ya los que estábamos ahí chicos, ya sabíamos que si él iba a orar, él siempre iba a decir esa frase, amantísimo Padre Celestial. No es problema, el asunto es si en realidad se las está diciendo a Dios. Muy bien, hay un autor que dice que la oración irreflexiva es casi tan ofensiva a Dios como la oración carente de sentimientos. Y agrega que en la mayoría de los casos, una oración irreflexiva y una oración carente de sentimientos van de la mano. Paul Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, decía, en la oración es mejor un corazón sin palabras que palabras sin un corazón, expresando la importancia de que cuando se ora es a Dios a quien le estamos hablando, no estamos lanzando palabras al vacío. Y agrega el versículo y dice, estos hipócritas piensan que serán oídos por su palabrería. Bueno, es que hay muchos que creen que por las muchas palabras que digan es que van a estar escuchados. Algunos comentaristas enseñan de que los gentiles, los pueblos que rodeaban a Israel, ellos tenían sus dioses y creían que era para poder conseguir algo de sus dioses, tenían que hablarles un montón, elogiarlos, a veces chantajearlos con palabras, y que por las muchas palabras iban a lograr lo que querían. Y lamentablemente algunos judíos habían aprendido esta mala costumbre de las culturas que les rodean. Dice la Nueva Versión Internacional, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es que con oraciones largas no necesariamente se obtienen resultados. No estamos diciendo que no se pueda orar de manera extensa, solo que tenemos que tener cuidado de por qué estamos orando y que le estamos hablando a Dios, y que no porque hablemos mucho es que entonces Dios nos va a escuchar. O cuando usted ora en la congregación, hay un dicho que dice, vas solo, porque hay hermanos que se ponen a orar tan extensamente que después de varios minutos el resto de la congregación está divagando en sus pensamientos en otras cosas, porque ya no están concentrados en hablarle a Dios, porque este hermano está hablando un montón de cosas, se fue por otro rumbo. Muy bien, me recuerdo en mi juventud que teníamos un conocido que cuando le pedíamos orar por los alimentos, ya después ya no queríamos, porque él, para orar por los alimentos, primero se ponía a orar por ciertas experiencias que había tenido durante el día. Eran oraciones de 5 o más minutos, y al final oraba por los alimentos. Usualmente la mayoría ya estaban desconcentrados de ese tiempo de oración. Entonces, cuidado con la manera como oramos. Ahora sí, vayamos a ver cómo Jesús nos dice que sí debemos orar. En el versículo 6 del capítulo 6, Jesús dice, pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Vayámonos parte por parte. Dice el versículo, pero tú, cuando ores. Entonces piense bien, que cuando ores se refiere a en cualquier momento o circunstancia que vayamos a platicar con Dios, que vayamos a orar, entonces nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero esto nos está diciendo que no hay tiempos definidos ni nada, es cuando ores, no importa el momento, la circunstancia, etcétera. Cuando vayamos a orar, tenemos que tomar en cuenta lo que el Señor nos aconseja. Dice, entra en tu habitación.
Y este término que se utiliza aquí para habitación, en realidad puede tener las ideas de aposento, una cámara secreta, algunos dicen que era una bodega. Lo que nos está enseñando es que es el lugar más privado posible. Usted podría pensar, bueno, ¿y si yo no tengo una habitación? Entonces no puedo poner en práctica esto. No, no está diciendo eso, está expresando que tenemos que buscar un lugar en donde podamos tener la oportunidad de estar a solas con Dios. Vamos a ver un poco más. Dice, cierra la puerta. De nuevo, usted dice, bueno, es que yo en mi casa no tengo una habitación para mí solo. Vivimos 5 hermanos y compartimos la habitación. Sí, recuérdese, es un lugar donde pueda usted estar a solas con Dios. Pero esto de cierra la puerta nos puede dar una idea. Nos puede dar esta idea de aíslate. Busca ese lugar donde estés solo, Dios y tú. Él y tú en un momento de comunión. Para tener este tiempo, busquemos pensar que ese cerrar la puerta es dejar fuera tus pensamientos, tus asuntos, tus preocupaciones. Es que tenemos que enfocarnos en Él. ¿Cuántas veces nos disponemos a platicar, a orar con el Señor y de pronto ya no estamos hablando con Él porque estamos preocupados por el pago que tengo que hacer del préstamo, porque el techo tiene un problema, porque uno de mis hijos les pasó algo, porque el vecino? Eso no es tener tiempo a solas con Dios. Por eso es importante ese aislamiento, que no necesariamente es físico, es solo encontrar el lugar y el momento de poder estar a solas con Dios. Dice el versículo, ora a tu Padre, y estamos repitiéndolo precisamente, porque el propósito de tener un tiempo a solas con Dios es tenerlo con Él. Por eso dice, ora a tu Padre. No vayas a hacer lo que hacía aquel fariseo, cuando nos pone Jesús el ejemplo del fariseo y el publicano, que el fariseo oraba consigo mismo. No es eso lo que estamos buscando. Cuando vamos a orar, cuando vamos a tener ese tiempo especial a solas con Dios, es a Dios, al Padre, al que le vamos a estar platicando. Y nos dice el pasaje que ora a tu Padre que está en secreto. Y esto nos da la idea de una intimidad, pero también una relación de confianza. Cuando tú estás a solas con Dios, tú tienes que tener la seguridad de que lo que compartes con Dios, como abres tu corazón, solo queda con Dios. Tú estás con ese ambiente de confianza donde puedes abrir tu corazón plenamente porque estás a solas con tu Padre en secreto. Y termina el versículo diciendo, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. ¿Se recuerdan que dijo Jesús al inicio? Si ustedes hacen las cosas para que los mire la gente, pues esa será su recompensa, pero no recompensa de parte de Dios. Acá nos está diciendo Jesús que cuando oramos, buscamos estar a solas en un momento íntimo con el Señor, entonces dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Por cierto, el pasaje no dice qué clase de recompensa. Algunos dicen que recompensa es un premio. Ok, quizás eso nos hace sentido. No nos dice qué clase de recompensa nos va a dar, pero lo que sí es que hay una certeza. Habrá un resultado positivo de esta vida de oración. Es un hecho. Va a haber algo positivo. Dios te recompensará cuando empiezas a practicar la oración en privado. Esta oración es personal. Es algo entre Dios y tú. El asunto clave es que el centro de tu atención sea Dios. Piensa, no es cuestión de lugar, es cuestión de la actitud con la que tú te acercas a Dios. Recuerda que incluso cuando te toque orar en público, de alguna manera tienes que encerrarte con Dios, aunque haya más gente, porque en ese momento que a ti te toca orar, tú te encierras para hablarle directamente a Dios. No tienes que estar pensando en los que están a tu alrededor o escogiendo las palabras porque los demás van a oír. Cuando tú oras, vas a hablar con Dios. Tienes que abrir tu corazón sinceramente. Lo que le digas es lo que tú le estás diciendo desde el centro de tu vida al Señor, aun cuando esto sea en público. Estás hablando con Dios y no con la gente.
vamos a pasar al segundo punto que nos dice, Jesús vive lo que enseña sobre la oración. Pues Él no solo enseñó sobre cómo orar, sino también Él lo vivió. Y vamos a ver dos pasajes. El primer ejemplo lo tenemos en Lucas 5:16. Pero para entender en medio de qué situación se dice este versículo, vamos a poder ver que anterior al versículo 16 se nos relata que Jesús había sanado a un leproso. Y posterior de esta sanidad, el versículo 15 dice, sin embargo, su fama se extendía cada vez más y se juntaban a él muchas multitudes para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades. Nuevamente, como en el primer pasaje que vimos, hay mucha gente. Jesús está activo. En este caso había sanado a un leproso, la gente lo buscaba porque querían ser sanados de sus dolencias. Hay mucha gente. Y entonces de este pasaje de la gente que lo está buscando, el 16 nos dice, pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Esta es la Reina Valera, pero interesante, las otras versiones agregan un matiz que dice, por ejemplo, la Nueva Biblia Latinoamericana, dice este versículo de la siguiente manera, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. No es que Jesús solo en esa oportunidad se retiró a un lugar solitario a orar, es que el sentido del pasaje dice, como dice la Nueva Biblia Latinoamericana, pero con frecuencia. La Nueva Versión Internacional dice que Jesús solía, algo que hacía continuamente. Y la Nueva Versión, la NBT, agrega que Jesús muchas veces. El enfoque está en que esto era un modo de vida en Jesús, retirarse en solitario para estar a solas con el Padre. Jesús practicaba lo que había enseñado. Y esto nos da un modelo, algo que nosotros deberíamos de practicar. También el acostumbrar, el soler, el frecuentar, el retirarnos para estar a solas con Dios. Después de este versículo 16, el 17 nos dice que en uno de esos días Jesús estaba enseñando, estaban presentes los fariseos y los maestros de la ley, habían venido de aldeas de Galilea, incluso de Judea y Jerusalén, pero el 17 dice, el poder del Señor estaba con él para sanar. Y esto nos puede llevar a la pregunta, ¿había una relación en ese tiempo de oración del Señor con el Padre y la vida que él tenía, una vida de poder, una vida de servicio? Bueno, piénselo un poco y vamos a verlo más adelante. He aquí unos hombres, dice después de este pasaje del 17, llevan a un hombre en una camilla y usted se va a recordar que es la escena donde bajan a este paralítico del techo. Y usted lo que está encontrando es que Jesús venía de sanar a un leproso, las multitudes lo buscaban, se retira a orar y luego nuevamente está sirviendo, compartiendo el mensaje que había venido a compartir. Estaba activo, pero tenía ese momento de oración. Continuemos con el segundo ejemplo. Ahora nos vamos nuevamente a Mateo capítulo 14. Y para entender también la escena, vamos a ver un poco antes, el 21 y 22, vamos a estudiar el 23, vamos a ver 21 y 22. Y dice así, los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Lo que quiero remarcar es que nuevamente en este segundo ejemplo vemos a Jesús rodeado de gente. Imagínense 5,000 hombres sin contar hombres y mujeres. Fue la alimentación de los 5,000. Y de esa multitud de gente él ya les dice, bueno, los despide a su casa y les dice a los discípulos, adelántense en la barca, pasen. Y el siguiente versículo entonces, el 23, nos dice, una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y estamos viendo de nuevo, después de estar sirviendo, desarrollando su ministerio, rodeado de gran cantidad de gente, el Señor de nuevo busca estar a solas. Repito,
una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Remarca 2 veces, estaba para orar a solas, y luego dice que nuevamente que estaba allí solo. Obviamente solo, pero solo con el Padre. Estaban teniendo ese tiempo, ese momento de comunión. Y nuevamente pensemos cómo vivía Jesús, una vida sumamente activa. Sus 3 años de ministerio fueron intensamente activos, pero ahora podemos ir entendiendo cómo era que los vivía, porque era un hombre que que acostumbraba a retirarse a solas para estar en comunión, en oración con el Padre. El versículo siguiente dice: la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario, y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Nuevamente desarrollando su ministerio, en esta oportunidad ratificándoles a sus discípulos quién era Él, precisamente por este acto sobrenatural de caminar sobre las aguas. La vida de Jesús, una vida sobrenatural, estaba acompañada de esos tiempos continuos de oración a solas con Dios. Para ir terminando, quiero mencionarles una palabra que tal vez no usamos mucho: vorágine. Dice el diccionario de la lengua española que vorágine es un remolino impetuoso que hacen en algunos parajes de las aguas en el mar, de los ríos o de los lagos. Un remolino absorbente, moviéndose continuamente. Pero también nos dice que una vorágine es una aglomeración confusa de sucesos, de gentes o de cosas en movimiento. Muchos de nosotros podríamos caracterizar así nuestra vida, una vorágine, lleno de actividades. Nunca tenemos tiempo para nada. Estamos trabajando, estudiando, resolviendo situaciones aquí y allá, incluso en el hogar. Las mujeres que se dedican al hogar siempre están ocupadas. Y decimos entonces, pero usted está diciendo que es importante orar a solas con Dios, pero ¿cómo voy a orar si no tengo tiempo? Por eso hemos visto la Escritura. Si alguien podría haber dicho que no tenía tiempo, ese era Jesús. Ya se imaginan, siempre predicando, enseñando a la gente, sanando, sirviendo, y sin embargo hemos podido ver que Él tomaba sus tiempos y que acostumbraba a hacerlo, retirarse y estar a solas con Dios. ¿Nos hemos preguntado acaso si quizás esas vidas que tenemos todas agitadas y abrumadas lo son así precisamente porque estamos descuidando el practicar la oración a solas con Dios? ¿Sabe usted si en el momento que usted empiece a practicar este tipo de oración, su vida va a ser cambiada radicalmente y ya no va a vivir en agonía, con tensión, con estrés? Porque precisamente lo que nos falta es ese tiempo personal con el Señor. Muy bien, esta mañana hemos aprendido que Jesús enseñó acerca de la oración, pero muy importante, Jesús vivió lo que enseñó de la oración. ¿Y qué vivió? Ese tiempo de oración a solas con Dios. Haga planes, piense cómo va a hacer para apartar ese tiempo. Mientras usted no aparte ese tiempo, su vida no va a cambiar. ¿Quisiera usted experimentar una vida cristiana con poder? ¿Le gustaría? Yo creo que sí, pero entonces el precio a pagar es que usted tiene que reservar tiempo a solas con el Señor. Tiene que buscar ese momento donde abra su corazón, toda su mente enfocada en Dios. Y entonces va a notar una diferencia en su vida. La palabra dice que va a haber recompensa. Usted va a vivir una vida cristiana diferente. Solamente se puede saber haciéndolo, practicándolo. Yo quiero invitarle a que tome este reto, a que empiece a programar, a pensar, a separar, a preparar tiempos a solas con Dios, donde usted pueda tener esa comunión íntima con Él por medio de la oración. Y así, y solo así, entonces podremos experimentar una vida cristiana diferente. Esta semana le invito a que usted empiece a practicarlo y una vez que lo haga, busque compartir con alguien más esta experiencia. Yo he empezado a hacerlo, reconozco, no acostumbraba a tener tiempos así.
ahora lo estoy buscando y he empezado a ver algo diferente. La vida que el Señor me ha dado está tornándose de una manera diferente. Le puedo decir algo, estoy confiando más en Dios cuando me acerco a orar en Él. Así que yo espero que esa experiencia, que la vida de Jesús nos enseña, una vida espectacular, una vida llena de poder, una vida en que Él servía totalmente, radicaba en la intimidad de la oración a solas con Dios. Espero que usted tome la decisión de buscar ese tiempo con el Señor y entonces experimentará, vivirá la recompensa que Dios le dará. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, queremos encomendar en tus manos el que tú nos ayudes a separar tiempo para estar a solas contigo. No importa dónde estemos, que busquemos esos momentos de privacidad para poder platicar contigo, para estar en una relación íntima contigo, para abrirte nuestra mente y nuestro corazón y para desarrollar esta comunión contigo. Y Señor, ayúdanos, porque queremos ver los cambios que tú harás en nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, espero que tenga una buena semana y que tenga la oportunidad de poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Feliz día. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.